Os estoy esperando. Ah, dale, mirá. ¿A dónde me meto? A ver, ahora me fijo. ¿Qué es? ¿En En Skype? no, es en el Zoom. Te mandé en el WhatsApp, Ahora en me el fijo. WhatsApp te mandé Ok, el link. ok. Bye. Ok, me fijo. Hola, ¿cómo estáis? Abrí el micrófono. ¿Me escuchás? Sí. Ahora Lo que pasa ahora es te que escucho. no pude entrar con la computadora, no sé, no me entró, qué sé yo. Ah, entré con el teléfono, no pasa nada. ¿Qué tal, ¿Cómo Gadi? estáis? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. No ponga. Ahora, Ahora está bien, así está bien. Ahora los veo. ¿No me lo Mirá. ves? Esperá, Eh, porque tapé. está un ¿Ahora? poco alto. Ok. espera. Bueno, lo pongo al Ahora está revés. bien, está bien, está bien, está bien, Ahí. está bien, está bien. No Ok. toquéis, no toquéis, no toquéis nada. Bueno, está bien. No Lo está dejo toquéis. bien. horizontal. Quería hacerlo con la computadora, pero no sé, no me entraba. No me digas. No sé, ¿Qué no tal? encontraba el ¿Cómo feed. están? ¿Todo bien y vos? Acá estamos con 40 grados de calor. No se puede salir a la Wow, calle. wow. Sí, horrible. Parecido parece Israel. Bien. No, acá está pasable todavía, no. Tiene más calor que ahí. Bien, sí. Bueno, ¿Qué Eh, tal? ¿Qué se cuenta? Aida y Eti están conversando acá en el salón. muy bien. Eti está descansando un poco después de todo el training que está pasando con la familia, así que Claro, encontró un poco de, de paz. Está bien, No, fenomenal. te dijo que le festejaron al Liat 50 años. Ah, sí, que Sí. fueron a de Tium, me parece. Se Sí, fueron a un sí. spa, sí, no Ajá, sé. Genial. sí. Es los Bueno, 40 de acá. escuchen, estoy Vale. entrevistando a gente sobre el paso por la TNUA. Me gustaría que cuenten para la posteridad cómo, cómo llegaron a la TNUA al principio y después yo voy preguntando preguntas. Dale, Raquel, empezamos. ¿cómo llegaste? A ver, dale. Yo llegué por mi hermana ya estaba en la TNUA, mis viejos no querían, pero hubo un incidente que un tipo casi me viola, eso ya no sé si se puede poner, y entonces era justo el seminario en Luján, y mis viejos me dejaron ir para sacarme de ahí, ¿viste? Pues yo estaba media ahí, y ellos estaban más histéricos que yo, entonces me dejaron, pero después ya no me dejaban ir más, y yo me escapaba un poco. Al final dejé de ir un año y después volví. Cuando ya me hice un poco más grande dije, chau, yo voy igual. Y empecé la TNUA, Joslim, empecé yendo a Camargo. Ok. Sí. A Camargo. Que estaban Ariel, Gabriel, Abri, Rosita, Roberto. El grupo base, digamos, que empezó Joslim. Sadrinas era el Madrid. ¿Quién? Sadrina, Sadrina, Alberto. ¿Sabes que no me acuerdo? Me parece que había sido Gaby primero No, y Alberto después ya no. fue esa. Gaby, Abre, sí. Sí, pero yo Ok. iba poco, pero bueno, iba. Yo ya tenía 15. Después ahí dejé de ir, después de que empecé, dejé de ir una temporada y después volví ya directo cuando abrimos el baile de Flores. Sí, ok. Que había pocas Y putotes, éramos pocos, estaban los garinineros grandes, ya se había ido un garín, sí, estaba el otro garín de Tzvía, José Wax, todos esos que después se sí. sí. La ¿Y verdad vos, que es Luis? impresionante todo lo que cuentan. Yo me hice amigo, digamos, yo iba muy seguido a la casa de mi abuela, que vivía en ese momento en Loyola y Canning. Y me hice amigo de Abri, que vivía en el piso de arriba, que era el hijo del portero del edificio. Sí, Y entonces nos hicimos amigos a los 13 años. Y entonces una vez me dijo, mira, estoy yendo a un movimiento que se juntan acá en el Club de Malavia, que en ese momento era el CIS, Centro Sefaradí Israelita, Centro Social Israelita Sefaradí.
Y entonces me dice, bueno, ¿querés venir? Vamos juntos, recién se está armando, porque sí, lo teníamos de Madrid, Alberto Sadrinas, y estábamos Abri, Rosita, Roberto, ¿no? Roberto, Ariel y yo. Al principio éramos solo nosotros, con el tiempo se fueron agregando más gente. Y empezamos a hacer actividades ahí, primero íbamos más que nada a jugar al metegol y a jugar un poco al fútbol y qué sé yo qué. Y después con el tiempo fuimos haciendo otras actividades con Alberto hasta que en algún momento nos rajaron de ahí. No, yo estuve yendo a la TNUA en un lugar en Constitución, no sé, era un lugar que después enseguida se salió. Es que estaban los de Tejezacna ahí, que me acuerdo que Israel Mash y la mujer, que en ese momento eran solteros, hicieron como gran peulá falafel, que yo en mi vida había comido. Ajá. En mi vida hicieron, habían, no sé, no me acuerdo con qué lo calentaban, creo que había una cocinita, pero había un bol gigante con el garbanzo molido, y a mí no me gustó nada, me pareció, pero hicieron una peulá gigante, eran montones de falafel hicieron. No me acuerdo cómo En el lo Club comimos. Alianza, ¿no? No era el Club Alianza, era cerca de Constitución había otro lugar donde ustedes iban, en principio, antes del ¿El baile. Club Oriente? No, no era club, era como un bite otro, que no me acuerdo dónde estaba, era en Constitución, estoy segura. No era en el Club Alianza. Yo no me acuerdo de eso. Sí, yo iba ahí, algunas veces iba, habían Gedarim, estaba en Israel, todo el grupo de los Bogrim estos. Israel, me acuerdo de Israel, también estaba Joam y Rita, que no sé, no están en el grupo, porque ellos también son de Baderef. Sí, Joam está. Joam y Sí, sí. Rita, me acuerdo de ellos, Joam y Rita, y a él, creo que estaban, bueno, de Israel Mash, que después fue Madrid nuestro Joslim, Sí. la mujer, y no me acuerdo quiénes más estaban. Tzvía, José Wax, pero no sé si en esa entonces, época no me ¿ustedes se conocieron en Camargo? Sí. Sí. Ah, en la misma cucha esa de... No, y estaba Susi también después. Cuando yo ya Ah, fui definitivo, que ya empecé a ir a la CNUA, sí. ahí lo que te digo, en Constitución estaban Aida también y Susi. Y Susi, la de Dodo. Ya ahí Sí, estaban sí, sí, Aida, Susi, Rosita y después llegué yo. claro, sí. Bueno, Y entonces estaban en Camargo, sí, pasaban los habían echado de Camargo y pasaban después por otros centros, iban a hacer Intentaron en peulote en las el Club casas. Alianza les dieron en una Alianza patada. nos echaron, también Sí, intentamos en Oriente y nos echaron. Claro, echaban a todos porque sionistas y socialistas no iban. sí. Cuando se avivaban, porque primero llegaban, eran Madrid que movían las putzot, y había actividad de las putzot, pero claro, cuando se avivaron de que era otra cosa aparte, era Madrid gratis, que iban a decir que no, que sí. Cuando empezaban a darse cuenta cómo venía la historia, pum, 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 les daban el raje. Ah. No, yo estuve en Alianza también, y en este otro lugar que no, a ver si vos puedes averiguarme dónde, le voy a preguntar a mi hermana. A Joam hay que preguntar, era un byte otro, no era ni Urquiza, no, Urquiza no estaba, ni Flores, era otro lugar, creo que era por Constitución. Era bastante bien. Hay el byte donde se fundó Tejezacna que se llama Azara, en la ¿Será calle ahí? Azara. ¿A Sara? Azara ¿Dónde no queda? conozco. En Barracas, en Barracas. A lo mejor era ahí, yo digo Constitución, era un Sí. lugar que yo no había ido nunca, un lugar feo. Así que debe ser ese. Yo no me acuerdo de haber ido ahí a ese baile en la calle Azara. Pero habrás Barracas, estado, ¿no? sí que estabas, yo me acuerdo de vos en ese byte, que hacíamos peulot, y estábamos todos, y en ese mismo byte hicieron el falafel. Y después, creo que a lo mejor hicieron el falafel cuando nos fuimos de ese byte. Yo fui muy pocas veces, pero sí me acuerdo de vos ahí. Puede Así ser. que sí, él no tiene mucha memoria, Luis, yo sí. No, Raquel tiene mejor memoria que yo. Sí, yo tengo memoria atrasada, no memoria actual. Sí, ya entendí, sí, vos también te acordás de muchos episodios interesantes. Sí. ¿Se acuerdan algo del paso digamos, de los centros estos, del centro de Camargo y de otras culturas que se arreglaron a un byte en Aranguren, o sea, de pasar de estar en la Keilah en distintos centros a un byte central? ¿Se acuerdan algo a pesar de que eran Hanijim? Sí, me acuerdo, porque hicimos todo nosotros. Lo pintamos, lo arreglamos. Pero primero fuimos a Flores.
A Flores Sí, a estamos Flores, hablando. sí, La sí, al Ok, baile de Langure. en Flores. Aranguren. Eso, No, la sí, sí. cocinita era de 2x2, estaba todo hecho mierda. Lo arreglamos todo, lo había comprado, estaba hecha mierda la casa. Mm. Lo había comprado, se ve que con la guita de Ayomer Al-Zahir, David Bayarsky. No, Y el, ba- Herbert, no, Herbert, Herbert lo ah, compró Herbert, sí. de Michael De Oz, Michael sí, Oz, de de así. la los familia, padres, sí, 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 tal sí. cual. Sí. Y el Y baile estaba también hecho a la mierda. vuelta vivía Diana, a la vuelta había, no Diana, ¿cómo se llamaba la piba esta? Sefaradí, que está en Israel, en Rishon. Mabel. No, que el pibe era Cacho, se llamaba, que tenía un negocio de ropa en Rishon. Sofía. Ajá, ok. Ella vive en Rishon, creo, y el hermano que llamaba, que también fue panic nuestro en algún momento, Cacho creo que se llamaba, o algo así, que él también abrió un negocio, están también en Rishon, estuvieron en una época, después no sé, yo Ok, ya fui después. Pero el ok. baile estaba hecho mierda, la casa era vieja, lo que tenía era un patio buenísimo y mucho jedarín. Sí, Entonces, había como, ustedes pusieron las baldosas y era un lugar, era un baldío hacia atrás, ¿no? La parte de atrás era toda de tierra y nosotros Claro, hicimos lo que se llamaba la cancha de fútbol. Y claro. entonces pusimos baldosones de esos de material yo eso no me acuerdo. y hicimos el arco de fútbol y los dos arcos de básquet. Yo lo que Sí, me acuerdo sí. que limpié la cocina y me quedé horas limpiando la cocina, eso sí me acuerdo. Estábamos chochos porque podíamos poner para hacer café, eso todo David, ¿viste? Poner café, té, azúcar, era como un lujo, porque no Sí, teníamos un mango nunca, ni sí, plata ni nada, o sí. sea, pero ahí nunca comíamos, muy Y raro. vos en especial te acordaste del baño, de las Banot y el baño, ¿no es cierto? El baño era una institución. Ahí vamos las manotas a chusmear de los chicos, de esto, de las cosas, y me vino, no sé qué, no sé, de lo que fuese. Ahora nos podíamos pasar ahí fumando y charlando, porque era el único, no sé, era un baño compartido por varones, ¿no? Mira, al Espera, principio me espera, acuerdo, Claro, por eso, sí, pero no claro. sé, entrábamos las mujeres ahí, no dejábamos entrar a los me varones, no sé acuerdo por que al qué. principio cuando compramos las sillas, que era una gran cosa, porque no Sí, había sillas ni mesas para hacer las peulot, no había donde sí, sentarse. sí, Entonces compramos las sillas. Y los pisos eran de de madera, madera, pero estaban podrida, súper podrida, vencidos. Entonces podrida. vos te sentabas y de acuerdo a No. donde ponían la silla, se hundía la El silla peor lugar, o se el rompía. peor header era el de John Brim. El de John Brim tenía como vos pisabas, como que se hundía y se hacía un agujero. O Sí, sea, pero ahí la verdad que nosotros era una sensación de independencia, ¿viste? Nuestros viejos a mí me tenían así agarrada. Y vos ahí eras tu propio Dueño y dueño, no señor. sé. Éramos chicos, pero hacíamos cosas que hoy en día un chico de esa edad no hace. Peulo, trepar, y sin preparación, todo intuitivo. Porque yo no entendía un carajo, la verdad, cuando empezaban a hablar de borojos de la pirámide, a mí me costaba un montón entender. Yo sentía lesión, digamos, era más que nada emocional de mi lado. De sí, ellos era sí. más, de los Banim era más intelectual. Sí. Y yo necesitaba encontrar mi lugar en el mundo, que no me sentía ni de acá ni de allá, y lo único que me sentía como que era de siempre era lo judío. Entonces yo me iba para ese lado. Después, por supuesto, con las Pegulot y las cosas, bueno, fuimos estableciendo cosas, pero eh, digamos, mi entrada a la Tnuá no fue ideológica como el caso de ustedes. Sí. Fue emocional. Ustedes entraron, yo me acuerdo perfecto, el día ese que tenían que decidir si se quedaban o se iban y estuvieron, no sé, 400 horas con José Guat en el header de ustedes y todos esperando a ver qué pasa, y salen todos con una sonrisa que se convencieron, no dijeron nos convencimos, Ah, dijeron otra palabra, asumimos, no me acuerdo cómo era, ajá, y bueno, wow. José Guat hizo un laburo Ajá, de hormiga, porque eran discusiones intelectuales. En el caso de la gente más joven, que venían a hacer unas peguluyot sociales, ¿viste? No sí, venían con una sí, intención ideológica. sí. Pero la diferencia entre ustedes y el resto de los que vinimos, y no sé, los mayores no sé porque no tengo idea, pero de los que yo conocí cercanos, ustedes fueron los únicos que decidieron intelectualmente, por una cuestión ideológica, se decantaron por este discurso, o esta propuesta, o este. No, yo creo que la gente de Joslim era gente que ya
había estudiado Borojov, había estudiado Hadam, había Pero estudiado... eso fue posterior, ellos eran ya... Bueno, pero habíamos estudiado y éramos ya sionistas convencidos, Sí, digamos. claro, claro. Estábamos Claro. seguros de lo que queríamos, que de cuál era el proyecto, pensábamos que íbamos a crear digamos, una sociedad socialista en Israel, que el kibutz era el arma para ellos, que para eso teníamos que hacer alianza, era todo muy claro. Sí, sí. En el caso vuestro, era gente que venía desde la parte intelectual, pero con menos formación sionista, Judaica. socialista y judaica. Entonces, cuestionaban todo. Eso hizo, por un lado, de alguna forma mover los cimientos, pero por otro lado, revitalizó mucho, porque era como pensamiento nuevo que cuestionaba lo antiguo. Sí, Y sí. de esa fusión yo creo que salió algo muy positivo, que fue la integración, digamos, la posibilidad de discutir y elevar la discusión hacia algo más profundo. Sí, sí. es verdad. Nosotros queríamos que se queden, queríamos que se queden porque queríamos gente de nuestra edad, gente nueva. Era un grupo muy cerrado el nuestro. Y era difícil hacer Arjabá, era difícil. El que vino, Marcelo Persia, que yo estaba enamorada, Sí. lo odiaban todos los Banim, porque era competencia con las Ganot pocas que habían, aunque no habían parejas, no se hacían parejas. Era como un Sí. tabú la pareja, porque el tema era que tanto nos imbuyeron, para mí, ¿no? De que hay que ser buena persona, de que pin, de que pum, de que pan, que nadie se decidía tener pareja por las dudas que después no cuaje y se haga un quilombo en el grupo. Entonces no había parejas. Y me acuerdo, Chivía y José Watt, que vinieron a hablar como dándonos permiso para que pudiéramos empezar estaban preocupados, porque no había manera. Había un criterio bastante puritanista del tema sexual y de las relaciones sexuales. O sea, uno no podía permitirse tener una relación y después dejar, porque eso implicaría no ser leal, no ser fiel, traicionar los principios. Entonces, así como cuando vos te ibas a Israel y era para toda la vida y estaba asegurado que así tenía que ser y que no podías desviarte del camino, en las relaciones entre Banim y Banot... No se hablaba de eso, pero estaba implícito de alguna manera. Era como que un había mandato un mandato de que las cosas había que hacerlas bien, que no se podía probar. Pero era un mandato no hablado. En ningún momento nos metieron eso en la cabeza. Nosotros se ve que armamos este asunto, lo armamos nosotros, y después cuando los Majedijim se dieron cuenta, estaban preocupados porque ya éramos grandes. No había una sola pareja. Eso puede ser también, provenía tal vez del hecho de que la Tnuá, de que había mucha gente sefaradí, muchos jóvenes, no, yo creo que a lo tenía mejor que ver también. influyeron. Yo creo que tenía que ver también con el contexto de Argentina, donde la sociedad era bastante más conservadora y recatada. Pero no era eso. Y recién había empezado a abrirse. No, yo pienso que no. Y muchos de nosotros todavía teníamos conceptos esos de que, bueno, que el camino es, no sé, crecer, estudiar, después casarse, después tener hijos. Eso sí. Era toda una imagen que estaba formada en nosotros. Eso sí, pero en la Tnuá como gente de pero en la Tnuá que rompían con un montón de moldes, porque rompían con un montón de moldes, en este caso, yo creo que era algo que nosotros nos imaginamos y el miedo que había era ese, ¿cómo voy a estar con un Javer? Después no me gusta, no pasa nada o lo que sea, voy a tener relaciones sexuales y voy a dejar después de estar y voy a estar con otro dentro del grupo. Entonces, como que había como un tabú. Por eso cuando venía gente nueva, nosotros eran como alguien nuevo que con ese podías probar, ¿viste? Podías probar y no pasa nada porque es nuevo. Era como la Jaderut, era la Jaderut. Yo no me entraba en la cabeza, porque yo me acuerdo en un momento dado que Ariel quería tema conmigo, él quería con cualquiera en realidad, pero yo le daba bola y, ¿viste? Y venía todas las tardes a mi casa y yo estaba en otro planeta, yo no estaba pensando en ninguna relación amorosa con él. Eran Javerim, la Javerut era como por arriba de todo y todo lo puede, pero claro, no era real eso, porque la gente, ¿viste? Las hormonas, ¿entendés? Pero de recién, cuando llegó Etna, fue el primer Zug de Joshlim, que rompieron ellos con ese tabú. Está bien, porque ella era de afuera, digamos, porque era nueva. No, y aparte porque Abri tenía una calentura de toda la vida, porque
Estaban todos ya igual. tenía 17, 18 años, no había mojado nunca y claro, entonces ahí No, nadie, eran todos así, salvo el sirio que contaba que iba con las putas de Malumba, ¿cómo se llamaba? Sí, Mamumba. no, el Sirio y Jorge, Que y iban, Freddy. y se iban con las putas ahí en el Tigre. Malumba, o una negra, no sé qué, Macumba, no sé cómo se llama. Y después, por ejemplo, Rubén, como no tenía pareja y también le pasaba eso, se iba del baile de Urquiza en bicicleta para descargar. Le decían los Madrijim, decían, que había que descargar toda la libido en otras cosas, ¿viste? No ibas a tocar una javera, toco y me voy, toco, me voy, toco, me voy. Cuando en los grupos normales... Se usaban mucho las manos en esa época también. No, porque en los grupos normales de otros lugares, la gente tenía, estaba uno con este, después se peleaba, iba con el otro. Era normal eso, pero nosotros, como éramos pocos, eso fue una cosa jodida, y la otra cosa es que hacíamos demasiadas cosas intelectuales y no nos divertíamos tanto. No nos divertíamos tanto, ¿entendés? Había una cuestión de que había que estudiar, había que pensar. Y claro, había pocas cosas lúdicas. Cuando íbamos de Majanera, toda la mañana a estudiar en la playa al lado, con un sol de 40 grados, y no, toda la mañana estudiando, una tarde íbamos a la playa como si fuese gran concesión, ¿viste? Y eso después me di cuenta que era una locura. Por eso nosotros cuando hicimos Alea, que hicimos el último Majané en Santa Teresita, fue el Majané que más nos divertimos, porque fuimos sin estudiar, a hacer huevo, a la playa. Y sin Janijim. Íbamos de vacaciones a descansar, a ir a la playa. Majané relajado donde no se hacían, donde no actividades intelectuales, era pasarla bien. Ten en cuenta que la mayoría de nosotros, no todos, pero gran parte del grupo de Joslim, el primigenio, y de los anteriores también, el 90% era gente pobre, digamos pobre, clase media baja, no eran clase media alta, salvo algunos, por ejemplo, que yo, Saúl, pero el resto, la mayoría de la gente era gente clase media, más bien de acá para abajo. Que con lo cual mucha gente no tenía vacaciones. No es como la gente que se iba un mes de vacaciones, él se iba un mes a Mar del Plata con la familia. Nosotros no fuimos nunca de vacaciones juntos con mis viejos, no tenían plata. Entonces, para nosotros esas eran las vacaciones. Y si tenías el mar al lado y ibas una tarde sí, una tarde no, era como desesperante. Pero bueno, la verdad que todo lo demás, lo que aprendimos en la TNUA, bueno, todo lo que era didáctica, no sé, cómo estar con... Éramos chicos, teníamos 2 años de diferencia, 1 año de diferencia con los Janijim, no era que éramos adultos. No, yo creo que fue aleccionador cómo nos autoformamos. Y gestionamos. Y gestionamos además un movimiento que era nada y que pasó a ser algo importante y con mucha gente y que tenía un objetivo claro. Y además éramos demasiado responsables para la época y nos tomábamos las cosas muy en serio, y además había un criterio de que no solo había que predicarlo, sino que había que ejecutarlo. O sea, siempre hablábamos del tema de la praxis. Lo importante no era tener la ideología, era practicarla y llevarla a cabo. Entonces, eso de ser consecuente con lo que pensás era muy importante para nosotros. No servía solo tener una ideología y declamarla. Era importante llevarla a la práctica en el día a día. Y eso pienso que hizo la diferencia entre nosotros y otros grupos. Sí, y además también nos decíamos nosotros que nosotros no éramos dogmáticos como en Ayomer, de eso nos llenábamos la boca. Sin Hulzak Hulá, sin Mifkad, en los Majanot hacíamos un Mifkad, pero así éramos como abiertos, más espontáneos, menos estructurados, menos vertical la cosa. Pero además hubo digamos, la TNUA era más abierta. También cuando ustedes llegaron con el Hadashim, trajeron ideas nuevas porque venían del Buenos Aires, de una intelectualidad, digamos, nacional. Pero además, yo me acuerdo que en esa época es cuando yo empecé a incursionar en el trotskismo, que era como mala palabra para alguien socialista, porque socialista era Lenin, Stalin, Engels, no, digamos, Trotsky era algo revolucionario. Y de cualquier forma, estábamos abiertos y la TNUA permitió la discusión de todo eso, y eso enriqueció no solo digamos, al movimiento socialista de la TNUA, sino que enriqueció también la forma de ver el sionismo, la forma de ver Aliá, la forma de cuestionar si el kibutz era
el camino para transformar la sociedad israelí, el tema de cuestionarse el pensamiento de la Tzavá en Israel. Son cosas que nos permitieron preguntarnos cosas y hacer que evolucionemos hacia adelante. Bueno, vos en ese sentido, vos tirabas para adelante el carro, Sí, bueno, evidentemente. yo y otros más, pero digamos que para mí la parte ideológica siempre fue muy importante. Sí, claro, Y fue muy entonces, bueno, importante. me había leído todo además, ¿viste? Pero de cualquier forma, no sé, yo lo que siento es que la TNUA nos marcó más que nada no en la parte ideológica, porque vos podés formarte ideológicamente y después abandonar esa ideología. Pero cuando vos haces de la ideología parte de tu vida diaria, hay cosas que no las puedes cambiar ya más, porque son valores que tenés incorporados y que los transmitís después a tu familia, a tus hijos, a la gente con la que estás, y se transforma en una forma de vida. ¿De qué valores, por ejemplo, pueden hablar ustedes? La solidaridad primero, el aceptar a la gente. Nosotros, a pesar de que éramos bastante, yo siempre digo, teníamos contradicción, porque éramos, este no tiene elementos, no le dabas pelota, venía alguien nuevo, era como decir boludo, no decía boludo, pero decía no tiene elementos, no tiene elementos. Pero por otro lado había gente con discapacidad, ¿viste? Y los aceptábamos, no decíamos, no, acá no podés venir. Estaban ahí, había mucha gente así, o raros, gente muy rara, había gente rara. En muchos grupos había gente rara. Sí. En el grupo de Ernesto había gente rara. Para nosotros eran raros. No, y había Freddy, gente que a veces José, poco equilibrada psicológicamente, también. que vos notabas que tenía algún, digamos, no eran anormales, pero tenían algo raro, algo sutil. Y los aceptamos también. Eso era muy bueno. Por eso digo, eso es una de las cosas que me acompañó toda la vida, o sea, en ese sentido, eso, la solidaridad con el otro, el shivión, el tema del shivión, eso es lo que nos dio a nosotros, a él, en Kibutz, que se dio cuenta que en esa época ya nosotros estábamos totalmente decepcionados del concepto veníamos de Kibutz. con un nivel de idealización tal, y nosotros dos éramos los únicos que no habíamos estado en Israel. Porque habían ido ellos antes y justo le tocó la Tzavá a Luis, el ejército en Argentina, y nosotros no fuimos. Entonces veníamos con un nivel de, que claro, cuando llegás y ves que las cosas no son perfectas, pero nosotros para esa edad éramos como inflexibles. Yo me acuerdo que, siempre lo digo, la abuela nos mandó plata para ella cuando nació y nosotros se la devolvimos porque no podíamos tener plata nosotros, o sea, y todo así. Entonces cuando veías empezaban a haber contradicciones que no te cerraba el ideal, digamos, fue como un choque entre el idealismo que tuvimos, que demasiado, lo idealizamos al kibutz y la realidad, y eso no, a él no lo soportó, no le gustó, por eso no fuimos en realidad, pues no pasó nada en el kibutz, no había habido ningún problema con nosotros. ¿Cuál fue la razón por la que no se integraron al primer Garín y postergaron la Liga para el segundo? ¿Te acuerdas? Yo estaba estudiando. Raquel estaba estudiando la carrera de Ganenet y le faltaba un año para terminar. Y yo en ese momento, que después dejé, estaba estudiando medicina y pensaba terminar el tercer año de medicina, que finalmente no lo terminé. No terminó porque era maskir y tuvo que ir a una reunión y no fue al examen. Cuando quiso retomar en Israel, sin las 3 años básicos, sin el título básico, no, como Andy, que Andy sí lo terminó, no pudo seguir. Esa es la frustración de su vida, no ser médico. Bueno. Pero, a ver, yo una de las cosas que rescato de mi paso por la TNUA es que mi formación, digamos, ideológica y política se consolidó allí. Y fue muy claro, hasta el día de hoy tengo muy claro, digamos, que soy sionista, que quiero el Estado de Israel, que el Estado de Israel es el mayor logro del sionismo para el pueblo judío. Que con todos sus defectos, digamos, Israel representa la solución al problema del judaísmo mundial y que un nuevo holocausto no puede ocurrir jamás estando Israel presente. Y entonces, cuando empezamos con este grupo y alguna gente,
tipo Adrián o Jaime, empezaron a plantear argumentos que para mí son no solo caducos, sino vetustos, además, viejos, y que no tienen nada que ver con la realidad, o tienen que ver con un desconocimiento de la realidad y con clichés armados de la izquierda, me di cuenta de que yo estaba bien formado y estaba seguro en mi posición, y que no tenía que refrendar nada, porque en realidad tengo muy claro quién soy, hacia dónde quiero ir y cuál es mi ideología. Y por otro lado, no contesté porque me molestaba que cierta gente, en el caso de Jaime, por ejemplo, yo conozco la historia de Jaime muy bien. Jaime fue atrapado por la policía en la Argentina por pegar una mariposa en el vidrio de un subte. Lo metieron a disposición del Poder Ejecutivo durante 1 año y medio, y cuando salió, la misma noche que salió, el que lo sacó a Jaime de la Argentina fue el Estado de Israel. Se olvidó muy rápido de eso, fue a Israel, recibió ayudas como recibió una casa en Givat Shmuel, estuvo creo que 3 años, hizo la tzavá, estuvo casi 3 años, y cuando salió y se volvió para Barcelona y después a la Argentina, todo lo que hizo fue hablar mal de Israel. Y para mí... No sé si habla mal, él se cuida. Bueno, para mí es un desagradecido de todo lo que ese Estado le dio, porque en definitiva le salvó la vida. Digamos, que hay que tener memoria de las cosas para después hablar. Y por otro lado, ¿quién es para dar lecciones de moral de un tipo que fue militante del peronismo, que constantemente tuvieron actitudes antisemitas contra los judíos, y hoy es militante del kirchnerismo, que es la peor basura de la Argentina? Entonces, lecciones de moral, poquitas. Yo me acuerdo una deidad, eso tendrías que preguntárselo a Moti Beñacar. Había una deidad, viste que hacíamos una deidad una vez al año, ahí en la Sofnut, que ahí pusieron la canción Te recuerdo, Amanda, que era la primera vez que la escuché. Sí. La cantó alguien, me parece, la pusieron, no me acuerdo bien. La cantó un Javier que no era de la, porque yo no me acuerdo quién lo cantó, pero estaba Moti Beñacar y estaba la abuela o la madre, yo no me acuerdo quién era, que habló a favor de la Tnuá y de hacer aliyá en la Badá. Y yo me quedé helada, yo no sé si sería el año 70. Yo me quedé sorprendida, porque mis viejos estaban en contra. Digo, mi vieja jamás vendría, pero aparte habló bien la tipa, defendiendo la postura de Moti, porque Moti no sé si era el masquí, no sé qué era, pero era un tipo que tenía mucho peso intelectual. Y me acuerdo que habló, y la vieja después habló defendiendo. Yo estaba así. Yo pienso que era antes que ustedes lleguen, ustedes no habían llegado todavía. Yo no me acuerdo de eso. Me parece que no habían estado todavía. Y bueno. Bueno, chicos, fue bárbaro escucharlos, en especial porque hablaron de cosas que no todo el tiempo escucho. Agregaron varias cosas importantes que no fueron escuchadas hasta ahora. Les agradezco lo muchísimo. que estás haciendo, te digo, es muy movilizante. La verdad es movilizante. Muy movilizante. Sí, y la verdad que es meritorio también. Sí, así obvio. que vaya nuestro reconocimiento por tu trabajo. No, lo que pasa que también lo que digo yo, a ver. Ahora voy a seguir leyendo esta. Está bueno. Está bueno. Sí. Es buenísimo. Lo que digo es que hay mucha gente que yo no me acuerdo, te digo, no me acuerdo de gente y menos con las fotos antiguas, esas que sean borrosas, y las de ahora menos, porque no los reconozco. Pero lo que sí digo es que la gente está muy, digamos, es como recuperar parte de nuestra historia que estaba ahí, que cada uno la tiene, pero compartida por todos. Sí. Y eso te trae muchos recuerdos, muchas cosas, como que empezás a ir para atrás, y empezás a acordarte de cosas que pasaron y cosas que sentías. Y es una edad también, nuestra. Un poco como conclusión un poco de esto, yo creo que la Tnuá nos enseñó a ser mejores personas. Sí. Y las personas que somos ahora somos una acumulación de todo nuestro pasado. Y si la gente que está en este grupo
de alguna forma cambió, tiene valores, educó a sus hijos en eso, el objetivo de la TNUA está cumplido. ¿Ok? Sí. טוב, יופי. תודה Bueno. רבה. Un abrazo. Besos a Bye. todos. Gracias. Bye, Chao. gracias. Bye, Chao, bye. gracias a ustedes. Bye. Chao.